Grupo Logístico Andreani, Cushman & Wakefield, Quintino Material Handling Solutions, Urbano, Argentina. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, gracias por recibirnos en tu casa. ¿Cómo te va, Rodolfo? Buenos días a vos, a tu audiencia. Sí, como muchos, haciendo un poco o casi todo home office y de vez en cuando haciendo office, la vieja y tradicional office. Claro, bueno, sí, un poco las entrevistas este año son todas así, entrando en la casa de cada uno y bueno, en tu caso, viendo tu hobby que muchos conocemos del automovilismo, ¿no? Que tenés ahí por detrás. Sí, bueno, yo dentro de MIVA, que hace ya varios años que por cuestiones de distancia y hacíamos home office, entonces me armé una oficina en mi búnker, que es donde restauro los autos, donde estoy con mi hobby. Y bueno, y ahora es lo que uso como oficina, ahora se transformó en una oficina continua. Y de vez en cuando voy a la oficina porque si no, a la mañana cuando entro, en vez de sentir placer, siento odio de estar acá adentro. Claro, claro. Entonces voy de vez en cuando, una vez por semana, 2 veces por semana a la oficina, Mm. y lo que estamos haciendo ahora es un plan, obviamente muy protegidos por todo el tema protocolos, burbujas, pero sí estamos rotando físicamente por la oficina porque después de 1 año y medio de pandemia nos dimos cuenta que se pueden hacer muchas cosas, pero hay otras que la sobredosis te hace mal y verse físicamente, poder interpretar el body language y un montón de cosas es muy importante y entonces estamos haciendo un mix, ¿no? Claro. Viste que en el mundo eso es algo que se está discutiendo mucho, que hay idas y vueltas, empresas como Google, como Tesla, como mismo Amazon, van y vienen, porque yo creo que, bueno, no hay una sola receta. Va a depender mucho del tipo de trabajos que uno hace y por otro lado de la infraestructura que tenés. No todos los países tienen una infraestructura que permita tener una conversación como la que estamos teniendo hoy, sin pixelarse, sin cortarse. Y hay veces que no es una cuestión de pagar o no pagar, es una cuestión de acceso en ciertas zonas. Así que bueno, va a haber ahí un mix. Nosotros estamos tratando de buscar este mix. Formamos en Alemania un grupo internacional para estudiar este tema, y paradójicamente ahí vimos que no vamos a encontrar soluciones iguales en todas las oficinas de MIBA. Por ejemplo, ahora estamos cambiando de oficina en Alemania y vos qué te imaginás, decís, bueno, trabajo virtual, en realidad vas a tener oficinas más chicas, menos metros cuadrados, la gente se queda en la casa. Y sin embargo, después de estudiar el tema, a lo alemán, ¿no? Entonces, estudiado a fondo y en profundidad, descubrimos que necesitamos los mismos o más metros cuadrados que los que teníamos antes. Yo decía, ¿pero por qué? Y no es por un tema de presencia física, sino para tener un layout que permita burbujas e interrelación. Entonces, lo que Ujú. antes eran tremendos open space, hoy son un sinnúmero de oficinas medianas pequeñas para 3, 4 personas, con toda la tecnología. Y bueno, cuando vos haces los layouts, te dan metros cuadrados muy parecidos. Cosa que todo el mundo, vos le decís, home office, estoy bajando de 1000 metros cuadrados a 500, estoy bajando de 500 a 200. Sin embargo, en otros países es posible que tengamos menos metros cuadrados. Y en otras problemáticas o en otros tipos de compañías, seguramente va a pasar. Entonces, lo que estamos aprendiendo, un poco learning by doing, ¿no? Es que es algo que no va a ser igual en todos lados del mundo, ¿no? Y nos está pasando con clientes. Hay clientes que han adoptado la virtualidad. Hay clientes que están separando, por ejemplo, la industria automotriz en Alemania, o en Estados Unidos también, pero sobre todo en Alemania, está separando y decir, bueno, te tocó ir a la guerra, por decir una barbaridad. Y decir, bueno, estás en la línea de montaje, es presencial, y ahí haces una vida de una manera. Ahora, estás en soporte técnico, no tienes que ir a la fábrica. El soporte técnico puede estar en otro lado. Entonces, esas son las cosas, esas transformaciones de empresas mixtas. Acá en la Argentina hay empresas que lo están estudiando también. Hay empresas que nunca dejaron la presencia física porque son empresas industriales,
salvo esas 2, 3 semanitas al principio que fueron tremendas. Y hay un tema de tirantes entre los que todo el mundo, todo el día tienen que ir a la oficina, y los que están en su casa, que adoptaron, viste, que adoptaste tus problemas domésticos, son parte de tu agenda. Y peleas como, me pones las reuniones a las 5:30 de la tarde, y yo estoy desde las 8 en la oficina, y a las 5:30 me estoy yendo a casa, y me pones una reunión, me clavo en la oficina, poner a las 2 de la tarde, no, pero a las 2 de la tarde tengo que ayudar a mi hijo en el colegio virtual, o tengo que ir a buscarlo. Bueno, y antes, ¿quién lo buscaba? Bueno, esas discusiones, que cuando vos las ves de un lado, las ves de otro, y son todas lógicas, son las que creo que son los challenges que tenemos que ver y solucionar de ahora en más, ¿no? Sí, sí, que ir disipando de alguna manera, ¿no? Encontrando cómo negociar Sí, todas esas situaciones. Claro, claro. sí, sí. Y a nivel específicamente logístico y con la experiencia Mievach en todo el planeta, digamos, ¿por dónde van hoy las cuestiones que vos ves, Fernando? Mira, primero hay que hacer, digamos, una división entre países que han rebotado fuertemente, o sea, rebotaron y hoy están con una avidez de proyectos y todo el atraso, y Ujú. otros países que están, digamos, flotando. Mm. En Latinoamérica yo te diría, nosotros en Chile estamos con muchísimo trabajo, en Brasil también, el resto de los países más o menos. Y después Ajá. podés tirar paralelos, qué sé yo, Perú, bueno, con todo este cambio conceptual de gobierno, las empresas están repensando, mirando. Entonces, Argentina, tenemos buena cantidad de trabajo, pero no es Chile, no es Alemania, no es Estados Unidos, no es Mm. México. Ahora, Hay países Perdón, ¿no? Ya que nombraste Perú, porque Perú venía con un avance logístico en los últimos 5, tremendos. 6 o tal vez 10 años muy fuerte, ¿no? Realmente a todos los que estamos en el ambiente nos asombraba. ¿Vos pensás que se va a detener ese envión? No, yo lo que pienso es, mira, te doy un ejemplo sin dar nombres, pero que es real. Estamos con un cliente muy importante de Perú, viendo un proyecto que al final del túnel son más de 100 millones de euros de inversión, logístico. Ujú. ¿En qué? Y en todo lo que viene ahora, que es, tenés que cambiar tu forma de acercarte al cliente. Por ahí vos tenías distribuidores y hoy tenés clientes finales, la última milla, todos los temas que hoy están, digamos, dando vuelta, hay que llevarlos a la realidad. Mm. Y con esto que vos decías de Perú, bueno, hicimos un concept planning, te digo una cosa, no puedo darte detalles, pero una cosa impresionante. Y con una voluntad del directorio de hacerlo. Imagínate, Sí, 100 sí. palos euros en Latinoamérica. Si no es el proyecto más grande de Latinoamérica, le pegan un poste. Mm. ¿Y qué pasó? Y o gana un gobierno donde dice que va a expropiar, que va a haber, qué sé yo, ¿vos qué haces? Frenás, a ver qué Claro. pasa. No te digo que se va a suspender, porque la verdad, de corazón, no lo sé, pero frenás, a ver qué pasa, qué dice, qué hace, a ver si hundo una parte que ya está aprobada, ¿eh? Y Claro. bueno, eso es lo que a veces sucede, y por eso no es que se frena, se frena. Lo que no sabemos si va a tener un reenvión. Yo creo que va a depender de un X tiempo, donde las cosas se acomodan, donde... Acordate acá en el pasado nuestro, cuando algún presidente llegó que parecía que venía el fin del mundo, y al poco tiempo parecíamos que éramos del primer mundo, una cosa, ¿te acordás? De Sí, locos. sí, claro, claro. Y bueno, la verdad que sin entrar en temas políticos, yo creo que estas cosas ponen turbulenta el pensamiento de los grandes capitales, por un lado, que nunca quieren perder, y por el otro lado de la gente de cierta ansiedad. Depende de qué lado del río estés, lo festejan porque por algo ganó. Pues no es que salió de abajo de la tierra. Ya es muy complejo. Yo creo que Latinoamérica, en general, todo Latinoamérica se ha empobrecido en los últimos años y la pandemia nos ha pegado fuertemente. Y según cómo estás,
Es como las comorbilidades que hablan de los enfermos, ¿viste? Te pega más, te pega menos, y es la misma enfermedad. Y eso afecta a la logística. Por otro lado, yo estoy muy feliz porque creo que muchas cosas que vos, yo, algunas personas decíamos de lo que se venía de la logística, este año y medio las comprobamos y funcionaron. Mm. Vos me dirás, y bueno, sí funcionaron, pero no con la eficiencia. Bueno, ahora hay que buscar la eficiencia, hay que buscar la excelencia, pero funcionaron. Funcionaron los fenómenos como Mercado Libre o cualquiera de estos emprendimientos que hicieron que hoy vos el tema de pedido virtual lo tengas, no te digo como primera opción, pero lo tenés. Antes había gente que no tenía idea cómo hacerlo. Está funcionando. Algunos mejor, otros peor. Hay muchas para poder entrar en eso, que es un poco la pregunta que también me hacías. O sea, ¿cómo estamos? El mundo está con una fiebre de adecuarse y buscar la eficiencia que no tuvieron porque tuvieron que salir a hacer las cosas como se podían. Entonces vos vas a Europa y te encontrás infinidad de proyectos de networking, infinidad de proyectos de automatización, infinidad de proyectos de route to market, infinidad de proyectos de digitalización, de transformar tu empresa en colaborativa, porque hoy tenés que tener data concreta, verdadera, online, porque tu cliente te lo exige para manejar su ansiedad. Antes iba a un negocio, veía el producto, lo tocaba, se lo imaginaba, iba a la caja, lo pagaba y se lo llevaba a la casa. Hoy lo compras y del momento que vos compraste te agarra ansiedad. Será como lo vi en la foto, dónde estará, llegará mañana, llegará pasado, tengo que ir al banco, a ver si justo llega cuando voy al banco. Todo ese tipo de cosas que en la Argentina está funcionando más o menos, en el mundo necesariamente tiene que funcionar bien. Entonces tenés un tracking and tracing hoy casi online. Donde hay un aviso una hora antes que en una hora estás en el domicilio, porque se empieza a entender también que la gente no puede estar de brazo cruzado esperando el día que te dijiste que ibas a ir. Claro, claro. Y Y Fernando, además funcionan cosas que acá no funcionan, como por ejemplo los puntos de pick-up. Y acá no es que no funcionen, acá son mínimos. Son mínimos. claro, claro. Fernando, y en el sentido de que estás hablando del seguimiento, del track and trace y demás, ¿qué perspectiva real hay para, digamos, para los sistemas y para el blockchain en la logística en el futuro o en el presente? Bueno, yo soy una persona súper positiva con eso. Yo creo que eso vino para quedarse. Como toda innovación, si vamos hacia el pasado, no podemos decir que vamos a hacer un plug and play en todo el mundo. Pero estamos, por ejemplo, con una empresa súper conocida de consumo masivo internacional en un proyecto de implementación de WMS y digitalización, que el proyecto te lleva a más de 50 CDs en toda Latinoamérica. Uh-huh. O sea, eso viene porque es la única manera de gestionar de una manera eficiente y poder cambiar sobre la marcha. Es más viejo que la ruda. Yo me acuerdo cuando, no sé, 25 años atrás, cuando trabajábamos en Molino y ruteábamos y éramos de vanguardia porque teníamos un ruteador. Y ruteábamos y seguíamos, teníamos celular y seguíamos a los camioneros. Tenía gente que seguíamos a los camioneros por celular. Después vino el tema de la gestión, la cámara, la temperatura, todo. ¿Te acordás de esa época? Sí, sí, claro. Bueno, hoy se hace mejor y más barato. Digamos. Las ideas, algunas no son de ahora. Yo creo que la tecnología lo que ha colaborado es en abaratar, por lo tanto hay acceso, muchas más empresas tienen acceso a eso, y por otro lado tiene una calidad que antes, yo me acuerdo, había zonas, conos de sombra, donde el camión donde transitaba, no sé, tal ruta en tal lugar, quedaba en un cono de sombra tipo el lado oscuro de la luna. Claro. Y ahora, hoy, todo eso ha mejorado un montón.
Pero y dentro de ese esquema, ¿el blockchain tiene realmente lugar o es porque apareció con mucha fuerza, en un momento pareció que era muy difícil de entender, después resultó que parecía un poco una operación de marketing o no, o que las navieras empezaron a trabajar con eso, pero en la operación de la cadena, digamos, ¿realmente tiene lugar utilizar esa herramienta? Hoy no es masivo. Mm. Hoy todavía lo que lo hacen son casos, digamos, puntuales, pero yo creo en ese camino. O sea, es verdad lo que decís, Rodo. Hay mucho de marketing, hay muchas empresas enormes que han dejado el hard para ir al soft, pues el negocio, y entonces atrás de eso ponen mucha guita en los eventos y te muestran casos. Si uno trata de poner un filtro en eso es cuestión de tiempo, porque la idea es buena. La idea es colaboración y transparencia. Entonces, no puede fallar esa idea. Claro. Y hoy estás empezando. Entonces, países con recursos, con un público acostumbrado a estar en el tope de la ola, te lo empiezan a pedir. Y es una manera de algunos líderes de diferenciarse. Y de a poco va derramando y llega. Pero yo personalmente creo en ese tipo de cosas. No en una marca, sino que creo en el concepto, porque creo en la empresa colaborativa. Creo en la empresa colaborativa. Sí, 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 sí. Bueno, un tema también para estudiar en nuestro continente, ¿no? Hasta dónde va a llegar la empresa colaborativa, si realmente va a pasar o no. Debería pasar, ¿no? En algún momento. Debería pasar, quizás yo la verdad que no tengo tanto conocimiento como para decirte en tanto tiempo. Mi feeling es que va a pasar, como otras cosas que pasaban en el pasado, que fueron de a poco entrando, porque creo que agrega valor. Hoy tenemos una ventaja para eso, y es que nosotros, el consumidor, más allá de que estemos en un país rico, pobre, de transición, lo que sea, hoy estamos conectados mundialmente de una manera terrible. Hoy cae un edificio en Miami y en 10 minutos el 70% del planeta sabe que cayó el edificio, y en un día y medio sabe por qué se cayó el edificio. Y eso hace de alguna manera, vos fíjate, las manifestaciones se organizan por las redes, o sea, la comunicación te lleva a que diga yo quiero esto. Y si el público dice yo quiero esto, de alguna manera te la vas a ingeniar. Claro. Entonces va a ser más rápido que otras épocas y va a depender. Acá el problema no es las ideas, las ganas. Yo creo que todo eso está detectado. También necesitas infraestructura. O sea, necesitas una red. Se habla de 5G. Acá tenemos 2 antenas de 5G. Y el 5G, vos hay 2 maneras de mirarlo. Puedes decir, no, yo tengo 5G porque estoy en el tope de la ola. O el 5G tiene una velocidad de transacción que te permite hacer esto online en cualquier lugar. Entonces necesitas, digamos, infraestructura, así como necesitas autopistas, necesitas cosas, puertos modernos, necesitas redes, necesitas conectividad, y ahí es donde decís, bueno, ¿en qué lugar? Es como la vacuna, ¿cuándo me va a llegar la vacuna? ¿Viste? Y depende. Depende. Claro, claro. Bueno, creo que hicimos un repaso más o menos general de cómo está la situación de la logística en el mundo, en el continente nuestro. Así que, bueno, no sé si tenés algo para agregar, Fernando. No, te diría que creo que pudimos hacer una charla, siempre hay cosas, podíamos charlar, vos y yo sobre todo, por café de por medio. Toda la tarde. Podíamos hablar extendido. Pero bueno, creo que a los efectos prácticos, algún panorama, una opinión, digamos. Está muy bien. Bueno, muchas gracias, Fernando. Será hasta la próxima entonces. Bueno, te mando un abrazo y espero vernos físicamente pronto. Esperemos que sí. Gracias. Chao. Grupo Logístico Andreani, Cushman & Wakefield, Quintino Material Handling Solutions, Urbano, Argentina.